Cordial saludo. Esta noche estamos reunidos algunos estudiantes del curso de Psicopatología y Contextos. El grupo está conformado por Karen Godoy, Yuri Núñez, Esperanza Reina, Shirley Cardona y Juan David Ochoa. Vamos a dar respuesta a las 5 preguntas de esta unidad acerca del caso de Juan. Karen, ¿nos puedes contar algunos elementos de este caso? Claro, compañero. Juan es un paciente de 24 años, es soltero, de la ciudad de Cali, Colombia, empleado con estudios de bachillerato. Durante casi 2 años ha tenido problemas de tensión y le cuesta mucho relajarse. Presenta sentimientos de inferioridad. Es diagnosticado recientemente con el trastorno del voyeurismo. Gracias, Karen. Comencemos con la primera pregunta. Teniendo en cuenta las premisas del modelo biopsicosocial, ¿cómo se describen las variables psicológicas, biológicas y sociales y su incidencia en el caso abordado? Bueno, compañeros, respondiendo pues a esta inquietud sobre variables psicológicas, desde muy joven la madre recalcó en Juan y sembró mucha inseguridad, ya que pues siempre le recalcaba que debía encontrar una mujer como ella, ¿sí? O sea, se ponía de ejemplo. Por otra parte, Juan se preocupaba por su capacidad sexual y tenía mucho miedo a casarse porque también tenía muchos sentimientos de inferioridad. En cuanto a las variables biológicas, no hay una enfermedad como tal o trastornos de conducta en su familia, ¿sí? Pero desde su adolescencia pues presentó estos síntomas de voyeurismo y se masturbaba y se excitaba fácilmente. Con el solo hecho de sentir miedo que de pronto lo encontraran al espiar a alguna mujer, pues entonces esta excitación aumentaba. Por último, esto hubo un mal funcionamiento sexual, lo cual se manifestó como impotencia eréctil. Y por último, en cuanto a las variables de ámbito social, su madre lo mimó demasiado cuando era muy joven, lo consentía demasiado, pero él mantenía como una distancia entre su familia, sí, se distanciaba mucho de ellos. Y en cuanto a la escuela y en el ámbito laboral, al comienzo él era una persona muy extrovertida, muy social, pero con el tiempo eso fue cambiando debido a sus conductas, ¿sí? Las personas empezaban a alejarse de él, empezaban a sentir como esa evitación porque pues no le parecían bien sus conductas y empezó a evitar a sus amigos y a sentirse muy solo. Bueno, gracias Yuri por tu respuesta. Vamos con la segunda pregunta. Empleando el principio de causalidad circular del modelo biopsicosocial, ¿cuáles considera sean las posibles causas o hipótesis que están articuladas en el caso en estudio y su abordaje como psicólogo? Bueno, yo voy a dar respuesta a esa pregunta. Lo primero es importante entender que el principio de causalidad circular se refiere a que toda una serie de factores influyen mutuamente para dar lugar a una situación clínica. En el caso de Juan es muy evidente que hay unos factores de tipo psicosocial que desde niño han estado presentes y que se han ido fortaleciendo con el paso de los años y que todos estos factores han entrado en interacción, en dialéctica, para desarrollar una dificultad de tipo biológica, como es el trastorno por voyeurismo. Como psicólogos es muy importante tener presente este principio porque nos ayuda a entender de una manera mucho más global, mucho más holística, qué está sucediendo en una persona. Si nos quedáramos solo con lo biológico, en el caso de Juan, pues no tendríamos muchos elementos para entender su origen y mantenimiento del trastorno, porque de hecho se afirma que él médicamente está bien y que en su familia no hay indicios de este tipo de enfermedad o de otro tipo de trastorno. Si atendemos a este modelo, nos damos cuenta que son otro tipo de elementos, otro tipo de factores, en este caso de tipo social y psicológico, los que han venido a interferir para que se desarrolle este tipo de trastorno. Bueno, ahora vamos con la pregunta número 3, la comprensión del contexto psicopatológico desde una mirada biopsicosocial y definir qué es el contexto y cómo se articula con los diagnósticos en salud y en especial en el caso abordado. Bueno, compañeros, el modelo biopsicosocial en el contexto se define como en el área donde, no, donde vivimos, los lugares que habitamos y las personas, obviamente, a nuestro alrededor. En este caso sería como la familia, compañeros, amigos, vecinos, ¿sí? Localidad, barrio, residencia. En el caso de Juan, entonces en específico podemos ver que le afecta
y por eso desarrolla los trastornos, tanto de sintomatología de superioridad y también el trastorno de ansiedad. Muchas gracias, Shirley. Vamos ahora con la pregunta número 4. De acuerdo con los ejes propuestos en la Política Nacional de Salud Mental, ¿cómo se articularían con el manejo del caso? Sí, son 5 ejes en especial y se articulan de la siguiente manera. El primer eje es promoción de la salud mental en los entornos. Este manifiesta el acompañamiento de redes de apoyo. En el caso de Juan, manifiesta que no tiene una relación cercana a su familia y con respecto a su condición se alejó de sus amigos y compañeros de trabajo. El segundo eje es la prevención de los problemas de trastornos mentales, la epilepsia y las violencias interpersonales, donde menciona la importancia de la prevención de las conductas suicidas. Juan no manifiesta ninguna intención de quererse suicidar, pero sí manifiesta el trastorno del voyeurismo desde los 14 años, afectándole actualmente su vida social y laboral. El tercero es la atención integral integrada de la salud mental, epilepsia y violencias interpersonales. Este eje se encarga de responder las necesidades de atención de las personas. Para Juan, él menciona que se derivó a una clínica psiquiátrica como paciente externo porque estaba muy tenso. El cuarto eje es la rehabilitación basada en la comunidad e inclusión social, donde es importante lograr la rehabilitación en la inclusión social. Juan, en el momento de ser examinado, no quería, claro está, abrirse, sin embargo, a medida que empieza la entrevista, él ya va manifestando que tiene sentimientos de inferioridad. Por último, el eje es de la gestión, articulación y coordinación sectorial e intersectorial. Este eje debe promover el goce efectivo desde del derecho de la salud. Para Juan, o no se ha definido, en el caso de Juan, cómo se manifiesta o qué tipo de tratamiento se le podría brindar. Muchas gracias, Karen. Y por último, la quinta pregunta, desde su rol como psicólogos, ¿cómo abordar el caso en lo referente a atención primaria, promoción de la salud y prevención de la enfermedad? Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, desde la atención primaria, recordemos que Juan tiene derecho a que se le garantice su salud mental, por lo que debió haber sido atendido en su adolescencia cuando empezó a experimentar estos deseos. Sin embargo, cuando él busca atención, acudiendo al modelo de atención integral en su EPS, recibe una orientación psicológica con un diagnóstico de voyerismo, se le da un tratamiento y una rehabilitación para que se pueda reintegrar a su familia y a su entorno laboral. Desde la promoción de la salud se activan redes de apoyo con la realización de actividades que incluyen a las familias, amigos y compañeros de trabajo con el fin de que se elimine el estigma y la discriminación. Y en la prevención de la enfermedad es importante recalcar que Juan estuvo expuesto a una conducta de riesgo en una etapa importante de su vida, que esta a menudo se queda hasta su adultez. Es por esto que se sugiere detectar los factores de riesgo a una temprana edad, tener un diagnóstico precoz y realizar actividades educativas en escuelas y colegios que estén dirigidas a adultos, niños y niñas. Muchas gracias. A ti, Esperanza, muchas gracias. Y bueno, esta es nuestra presentación. Feliz noche. Gracias.